rechazan tanto golpe. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Diga conmigo, la fe de ellos. Ok, ahorita lo vamos a desarrollar. La historia usted la conoce, yo lo sé, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué piensan? ¿Por qué hablan en su interior? Es lo que significa cavilar. Dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ok. La mayoría de las veces que yo he predicado este mensaje, siempre lo enfocamos en lo que, en lo que dudan los escribas, en lo que ellos hablan de Jesús en su interior. ¿Quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? La mayoría de las veces se enfoca en eso, pero el día de hoy lo quiero enfocar en la fe. Ese hombre fue sanado por la fe de sus amigos. Jesús hizo ese milagro y sanó al paralítico por la fe de sus amigos. El hombre, diga conmigo, tenía fe, pero también tenía una limitación que le impedía acercarse al sanador. Él no podía levantarse, no podía caminar. Pero yo quiero que el día de hoy usted y yo veamos que el recurso que produce el milagro no está en la estrategia, no está en el método, está en su fe.
en su convicción. Entonces estos hombres, mire qué tremendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por alguien que tenía una necesidad y una limitación? ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó su comodidad, hablando física, económica, y hizo algo por alguien, hermano? Le demostró su fe, le habló de Cristo, le predicó el evangelio, no sé, le dejó una semilla, no solamente del evangelio hablarle, sino también económica, que le ayudó, le pagó algo. Mire, muchas veces las personas, cuando las invitamos a un retiro, las personas dicen: no puedo, es que no me dan permiso en el trabajo. Y bien hubiera podido esa persona ir si el que lo está invitando le hubiera dicho: nada más pide permiso, yo te pago lo que ganes en ese día. Sí, sabía que no iba a haber ningún amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo para demostrar su fe? ¿Cuándo fue la última vez que lo que hizo trajo un beneficio increíble a la otra persona, pero el recurso fue la fe? ¿Cuándo? Estas personas, digan conmigo, no tenían la necesidad. Sus amigos no tenían la necesidad, ellos no estaban paralíticos, ellos no estaban en silla de ruedas, ellos sí podían caminar, ellos se podían acercar. Pero entonces eso no los limitó, eso no los frenó. Ellos tenían fe, diga conmigo, los movió la fe. A ellos los movió la fe, hermano. No los movió el interés, no los movió la fama, no los movió el dinero, los movió la fe. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús, cuando los vio la fe de ellos. Qué tremendo. O sea, imagínense que este lugar está lleno y de repente no puede entrar nadie allá y dicen: oye, pásate por acá, y empiezan a abrir el techo por aquí, porque fue lo que hicieron. Y empiezan a abrir el techo y entonces bajan con una cuerda, hermano. Yo creo que fue con una cuerda, bajan al amigo, bajan al paralítico y lo ponen enfrente de Jesús. ¿Cuál era la fe? Mire, la fe era que Jesús era el que le podía sanar. Esa era la fe de ellos. La fe de ellos decía: nosotros no lo podemos ayudar, pero él tampoco se puede acercar, pero Jesús sí lo puede sanar. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo. Y entonces, cuando llegan a la casa donde Jesús está predicando, encuentran una multitud que no los deja pasar. Diga conmigo, un impedimento. Ellos encuentran, hermano, un obstáculo que impide que ellos se acerquen a Jesús. Yo digo, ¿en quién, hermano? ¿Cuál fue de los cuatro el que pensó: vamos a subirlo al techo? Tal vez alguno dijo: chin, ya está lleno, llegamos tarde, no se va a poder. Pero alguno de ellos ha de haber dicho: vamos a subirlo al techo. Descubrimos el techo y lo bajamos delante de Jesús. Imagínense qué locura. Jesús estaba ahí adentro de la casa. Yo me imagino que él estaba hablando, estaba predicando, estaba enseñando. Mire, si usted se fija un poco en este relato, eso sería una falta de respeto. Porque, número uno, la casa no era de ellos. La Biblia no dice que la casa era de ellos. Ahora, iban a interrumpir al maestro, iban a interrumpir al predicador, iban a interrumpir a Jesús. Tal vez entrar por la puerta era lo más decente, tal vez era lo más educado, era lo más correcto, y decirle: Señor, ten misericordia, traemos a un
a un lisiado, es nuestro amigo, lo queremos mucho, toda su vida ha estado lisiado. Señor, ayúdalo, sabemos que tú lo puedes ayudar. Eso era lo más correcto. Pero vea el tamaño de la fe de estos hombres, que ellos no iban para buscar lo más lógico. El tamaño de la fe de estos hombres subió hasta el techo, hermano. La fe hizo que su visión se expandiera y que buscaran otras opciones. Psst, no se me duerma. Vamos empezando. Dile al que tienes a tu lado, no manches, vamos empezando. Por tu culpa nos están regañando. ¿Sí, amén? A mí me sorprende la manera en la que en esta ocasión puedo comprender este texto y cómo resalta el recurso divino, el recurso de la fe. Bien impresionante, hermano, lo que estos 4 hombres hacen con su amigo. Impresionante cómo su fe sube hasta el techo y lo presentan delante de Jesús. Y mire, Jesús responde a la fe. Jesús no dijo, ay, se va a meter el agua, acabo de impermeabilizar, o algo así. Tal vez él hubiera dicho, me lo van a cobrar. No. Diga conmigo, él vio la fe. Le pone un paralítico enfrente y él solamente le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús lo estaba haciendo porque sabía lo que esos hombres estaban pensando, lo que ellos cavilaban, lo que ellos pensaban dentro de sí. Jesús sabía que ellos lo que estaban esperando ver era algo sobrenatural, porque solamente les iba a callar la boca. Solamente de esa manera les iba a callar la boca. ¿Y qué cree? Que no se las cayó. Porque ellos eran tan incrédulos. Vea el contexto o vea los diferentes aspectos de esta historia. Número 1, ¿quiénes eran los que estaban cavilando en su corazón? ¿Eran conocedores de la ley? ¿Eran gente de fe? ¿Sí o no? Eran los fariseos, los escribas, los saduceos, era la gente de fe. Y ellos estaban, la gente que conoce, la gente que sabe, la gente que tiene teología, eran ellos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo ahí? Nada más estaban juzgando, estaban criticando, echando lente, a ver cuántos son aquí, si el hermano trabaja en tal lado, ha de dar buen diezmo, 2, 3, 8, 10, 15, nombre, aquí ya con razón predica el pastor aquí. Ellos iban a eso, iban a ver en qué fallaba Jesús, iban a ver cuáles eran las mentiras y las blasfemias que él decía para exhibirlo. Pero ninguno de ellos, al conocer la palabra de Dios, al tener un estudio teológico, al tener un conocimiento profundo de la ley de Dios, desarrolló la fe. Ninguno de ellos, hermano. El único que se puede defender un poco de la clase de personas de los fariseos es un hombre llamado Nicodemo. Y un hombre prudente llamado Gamaliel también se puede defender, porque fueron los que salieron del contexto de ellos. Pero todos los demás estaban cortados con la misma tijera. Conocían la ley, tenían teología, conocían la ley de Dios, los mandamientos, eran maestros de la palabra, eran teólogos, pero ninguno desarrolló la fe. Dice la palabra de Dios, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, vea cómo estos hombres que bajan al paralítico no tienen estudios. La Biblia no dice que eran teólogos, no dice que eran escribas. No, eran 4 hombres, amigos de él, que tenían fe. Y la fe de ellos era, Jesús lo puede sanar. Hermano, cuando tu fe, escucha, esta es la idea central del mensaje. Cuando tu fe hizo que te movieras por las necesidades de alguien más, cuando tu fe, tu gran fe, te hizo que te movieras por ayudar,
por bendecir, por apoyar, por cargar a alguien que no se podía mover. Me gusta ese silencio. Todos los cristianos en algún momento llegamos en una camilla, hermano. Todos en algún momento llegamos lisiados, lisiados espiritualmente, lisiados emocionalmente, lisiados físicamente. Todos llegamos con una necesidad que necesitamos que alguien nos cargue. Hay personas que emocionalmente, hermanos, están dentro de la iglesia, pero emocionalmente están destruidos. Se sienten inferiores, se sienten deprimidos, se sienten ansiosos, se sienten acabados, pero están dentro de la iglesia, pero su fe no los puede ayudar. Entonces necesita que alguien, diga conmigo, un amigo me cargue. Necesito que un amigo me cargue, que me acompañe, que me ayude, que me lleve a Jesús. Cuando tu fe se movió en base a la necesidad de alguien para llevarlo a Jesús. Es una pregunta. La mayoría de los cristianos que ya tenemos tiempo en el evangelio solamente venimos, escuchamos el mensaje para apacentarnos, para apacentar nuestras vidas, para vivir cómodos. Hace algunos servicios el Señor nos hablaba y nos decía: ¿quién te dijo que el cristianismo es generar una plataforma y una atmósfera, se me olvidó la palabra, generar un entorno en el que estés cómodo, en el que estés próspero, en el que no te haga falta nada? Eso no es el cristianismo. El cristianismo es que el carácter de Cristo, sin importar el escenario y la circunstancia, el carácter de Cristo entre a tu corazón. ¿Qué es el cristianismo? Que tengas el carácter de Cristo, no que tengas las bendiciones de Cristo. La bendición más grande es el carácter de Cristo en la persona. Y a veces traemos ese bicho, hermano. Estamos infectados por ese bicho y llegamos a una iglesia y decimos: es que aquí me van a ayudar, y es que aquí me van a bendecir, y es que aquí me van a dar trabajo, y es que no, aquí te vamos a presentar a Cristo. Te vamos a hablar una palabra de esperanza, de amor, una palabra que te levante, una palabra que te renueve, una palabra que te lleve a Cristo. Eso es el trabajo de la iglesia, el trabajo del pastor. ¿Cuál? Presentarte al Salvador del mundo. No ayudarte económicamente, que sí lo podemos hacer y también son buenas obras que a Dios le agradan. No estoy diciendo que no. A Dios le agrada que sus hijos se muevan en buenas obras. Pero vea cómo en este pasaje nosotros vemos 4 amigos movidos por la fe para el beneficio del quinto. 4 se hicieron uno para bendecir al más necesitado. Diga conmigo: cargaron a su amigo. 4 hombres de fe cargaron a su amigo para que conocieran a Jesús. Hay veces, hermano, que nosotros no queremos ni cargarnos a nosotros mismos. No podemos ni cargarnos nosotros. Hay veces que estamos tan quebrados, tan rotos, tan lisiados, tan derribados, que ni siquiera nosotros mismos nos podemos levantar, hermano. La fe en el cristiano se tiene que notar. La fe en el cristiano se tiene que notar a simple vista. La gente debe de notar en ti que tú eres un hombre, que eres una mujer de fe. Tiene que ver en tu manera de hablar, en tu manera de cerrar un trato, en tu manera de relacionarte con las personas. La fe se tiene que notar. Bueno, y esa fe tiene que ser tan grande, hermano. Entienda esto. Esto no es un tema solamente porque le estoy predicando esto. No, no. Es una de las encomiendas de Dios. La fe tiene que ser tan grande al grado de que tengas ese amor por las almas, amor por el necesitado. Tu fe te tiene que mover a ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, al indigente, al enfermo. Ni un amén. ¿Sí, amén? No, ya no vale.
La camilla es una etapa que todos vivimos. Venimos en una camilla, necesitados, quebrados, rotos de alguna manera, y es parte de nuestro proceso. La camilla representa, hermano, una circunstancia, una necesidad grande donde tú necesitas que otro te cargue, que otro ore por ti, que otro te ayude, te dé palabras de ánimo, que otro económicamente te ayude. Hermano, yo recuerdo que cuando yo llegué al cristianismo, yo llegué sin trabajo. Yo llegué sin trabajo y recuerdo que el que era líder de la alabanza en aquel entonces, Dios me dio gracia para con él y él me dejó su trabajo. Él renunció al trabajo que tenía, se iba a dedicar a otra cosa porque eso le iba a permitir más tiempo para el tema de la alabanza. Y él dejó su trabajo, me dejó su trabajo. Él me recomendó, él me llevó, él me capacitó, él dio referencias de mí cuando no me conocía. Yo no lo conocía, líder de la alabanza. Yo llegué necesitado a la iglesia y él como líder de la alabanza, él me vio que yo era nuevo y se me empezó a acercar y en fin, entonces luego repartió unas tarjetitas que él hacía que era sabía de mantenimiento de casas y no sé qué, y yo le dije, hermano, si ocupa que alguien le ayude, pues cuente conmigo. Me dijo, ¿qué sabes hacer? Le dije, nada, pero aprendo rápido, yo le puedo ayudar. De verdad, en serio. Yo le dije así, le dije, no, pues no sé hacer, pues no soy especialista en nada. Le dije, pero aprendo rápido. Pues qué más le queda a uno decir, ¿verdad? Sin oficio, ni profesión, ni estudios, ni nada, pues qué más le queda decir. Alguna gracia tenía que tener el muchacho. ¿Y qué cree que Dios me dio gracia? Me dejó su trabajo, un buen trabajo. Y de verdad sí me gustaba el trabajo, pero él no me conocía. Hermano, yo tenía días que había llegado a la iglesia, días. Porque recuerdo que como al mes hubo un retiro. Y yo veía que toda la gente me decía, ve al retiro, José, ve al retiro. Yo paso por ti. Y había varias personas en la iglesia que yo conocía porque eran del barrio, porque eran conocidos ahí de mi familia o algo, y la gente estaba sobre de mí y yo paso por ti, ¿en dónde vives? Y yo paso por ti, yo te traigo y yo te llevo, y ahí andaba la gente sobre del nuevo. ¿Y qué cree que yo escuché el mensaje? A mí me llenaba, o en ese momento me llenó el mensaje del pastor Omar, y yo dije, esto es lo que yo ocupo, esto es lo que yo necesito. Pero yo vi el compañerismo, vi el interés de los hermanos. Algunos de ellos me daban dinero, hermano, me daban dinero. Me decían, órale, para que te compres un refresquito, porque me veían que tenía necesidad, que no tenía trabajo. Y de la alabanza, hermano de la alabanza, me dejó su trabajo. Y yo estuve ahí trabajando varios años. Él se fue después de la iglesia, ya no regresó, pero me dejó a mí en el trabajo. ¿Y qué cree que yo después de que fui al retiro, yo ya no me despegué? O sea, fue algo que impactó mi vida de una manera sorprendente. Y yo veía que a veces no me iba muy bien, mis decisiones no eran muy correctas, estaba aprendiendo. Diga conmigo, llegó en la camilla. Pero siempre había alguien, hermano, que de alguna manera me cargaba. El pastor Nachito, él era uno de los que me cargaba. Él siempre estaba, yo lo seguía a él, íbamos a sus beteles el martes, el viernes íbamos. Y yo trataba de aprender, y a mí me gustaba cómo predicaba él, y yo lo acompañaba, y ahí estábamos con él. Y él, cuando veía que yo no podía, que no traía dinero, que algo, él me ayudaba y me abrazaba y me daba palabra y me cargaba, hermano. Es necesario cargar al nuevo, es necesario cargar la camilla del que está el día de hoy lisiado, cansado, enfermo, necesitado. Es necesario que el día de hoy la fe te mueva a hacerlo. No la exhortación de la palabra solamente, de que yo le diga, hermano, actívese, póngase las pilas, vamos a ayudar al nuevo. No solamente eso. Si eres cristiano, si tuviste un encuentro con Cristo, tu fe te tiene que mover a eso.
¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, el que tiene un encuentro con Cristo, el que ha sido redimido, el que ha sido comprado, lo que ama, hermano, son las almas. Un cristiano no puede ser un cristiano callado que no hable del evangelio. Si es un cristiano que no quiere hablar del evangelio, es porque es un cristiano de la secreta, porque vive en pecado, porque no anda bien con Dios, porque tiene mal testimonio. Pero el verdadero hijo de Dios lo mueve su fe para hacer el bien a quien lo necesite, y va y carga la camilla del que está lisiado. Esa es la fe que debe de mover al cristiano. Esa es la fe que nos tiene que mover. En un inicio alguien oraba por ti. Diga conmigo: y aprendí a orar. Son etapas. Tú le enseñas a alguien a orar. Hemos tenido reuniones de oración aquí a las 6 de la mañana. Y en algunas reuniones yo le digo: hermano, vamos a usar esta estructura, 3 tiempos. Primer tiempo de intimidad, ok, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de confesar, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de renunciar. Confiese su pecado, póngase a cuentas con Dios. Ese es el tiempo de la intimidad. Diga conmigo: nos está enseñando. Tiempo de la adoración, tiempo de la intercesión. Bueno, viene, practica, me escucha, y ya después, cuando usted entra en una necesidad, usted ya sabe orar. Entonces ya no necesita que alguien ore por usted. Usted ya ora. De eso se trata. ¿Me estoy explicando? De eso se trata. Que primero me carguen, pero que yo crezca, que yo avance, que mi fe me haga crecer en el espíritu. Ya no necesito que alguien ore por mí. Y no lo digo, hablo como pastor y no lo digo con soberbia. O sea, el día de hoy yo sé que el único recurso seguro que tengo es la oración. Entonces, cuando hay necesidad, hermano, ¿qué es lo que hago? Pues oro, busco a Dios, le digo: Señor, dame tu gracia, dame tu favor, según las circunstancias, según la necesidad. Hablaba con una persona en estos días y yo le decía: tú, mira, tienes que hacer méritos con Dios. ¿Qué es hacer méritos con Dios? Ora. Por todo, ora. Por nada, ora. Por todo y por nada, ora. De verdad, cuando llegue algo importante a tu vida, una circunstancia difícil, vas a clamar a Dios y el Señor va a ver toda la trascendencia de todos los meses, de todos los años que has tenido fiel a Él. Y el Señor va a decir, le va a decir a los ángeles: concédeselo. Ha sido fiel, Él ha sido fiel conmigo, me ama. Todos estos años ha sido fiel, concédeselo. Porque hay mérito. Diga conmigo: hice méritos. Hay un tiempo donde no conocemos palabra, donde venimos a Cristo, no sabemos las historias de la Biblia, no conocemos la palabra, no conocemos un concepto básico de lo que es el cristianismo. No lo conocemos. Diga conmigo: pero estamos aprendiendo. Estás necesitado de que alguien te enseñe, de que alguien te hable, te diga qué significa la redención, el sacrificio de Jesús, el bautismo. Y bueno, estamos aprendiendo, y va a llegar un momento en el que tú te convertirás en el que enseña a otros. Estoy aprendiendo para enseñar a otros. Diga conmigo: algún día voy a enseñar. Lo que estoy tratando de decir es que la fe que tenemos nos tiene que mover a esa madurez y a ese crecimiento espiritual. Tiene que verse el fruto, tiene que dar fruto, hermano. No puede ser posible que usted tenga años conociendo del evangelio y esté en la misma circunstancia. Mire, y tristemente algunos hasta peor. No debe de ser así. Si su convicción, si su fe el día de hoy está en el Señor Jesús, entonces lo más razonable, escuche, lo más razonable es que usted disfrute el ser cristiano y esté dando frutos. He estado atendiendo estos casos. Hermano, yo soy una persona ignorante. Yo con trabajos terminé la secundaria.
y la terminé abierta. Y casi, pues de panzazo, porque iba, trabajaba y en las tardes iba y estudiaba, y casi la que me estaba dando la capacitación me decía: no, hombre, este es bien burro, déjale ayudo. Y más bien ella era la que merecía el título, el certificado. Pero he estado atendiendo, de verdad se lo digo con humildad, personas que tienen hasta maestría. Y, y yo veo cómo el estudio, la mucha letra, no les ha llenado y no les ha funcionado en su vida. Entonces digo: yo no tengo nada, lo único que tengo es mi fe. Lo único que tengo es mi convicción, mi fe, lo que a mí me enseñaron en el evangelio, en la iglesia. Esto es lo único que yo tengo. No tengo estudios, no tengo maestrías, no tengo nada. El apóstol Pedro le dijo a un lisiado que estaba fuera del templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Y se levantó y empezó a caminar y dio testimonio. ¿Me estoy explicando? Entonces a mí me sorprende bastante que hoy nosotros como cristianos no podemos demostrar que somos cristianos a través de nuestros frutos, solamente a través de nuestras palabras. Estaba leyendo y creo que era Eclesiastés. Decía que el mucho trabajo trae sueño, trae fatiga. Aquí la gente es bien trabajadora, aquí en Puruándiro, gloria a Dios. Ya sé por qué se duerme, usted es bien chambeador. Pero dice que el mucho hablar también trae necedad, hermano. Imagínense, podemos manifestar que somos cristianos a través de lo que hablamos, pero no a través de nuestros frutos. Eso no es coherente. ¿Sí me expliqué? O sea, yo digo: yo soy cristiano, y la característica de nosotros muchas veces es lo contrario de lo que dice la Biblia. A veces estamos enfermos, a veces estamos endeudados, a veces estamos más necesitados que la gente que les estamos hablando. Vas y les hablas del evangelio a alguien y al que le estás hablando del evangelio tiene una mejor vida que tú, una mejor familia, una mejor economía, son más ordenados, son más cultos. Y a veces la gente dice: no, 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 ándale, que vente, que mira, que Cristo es bien bueno, que esto, que el otro. Y la persona que cree que piensa dice: pues no creo que sea tan bueno contigo, pues mira cómo estás. Dile al que tienes allá a tu lado: ¿dónde están tus frutos? Amén. Yo quiero que entendamos que nuestra fe se tiene que ver en nuestra madurez espiritual. En nuestra madurez espiritual. Si usted es una persona que cree en el Señor Jesús, en el sacrificio de la cruz, que usted es cristiano, entonces usted tiene que crecer, tiene que ser maduro, tiene que crecer espiritualmente, tiene que demostrar el fruto. Esa madurez le va a llevar tarde o temprano, hermano, a que usted salga de la camilla. Tarde o temprano va a salir de la camilla. Dile al que tienes a tu lado, dile: vas a salir de esa camilla. Amén. La madurez espiritual en la persona debe de demostrarse cuando dejo de pensar como lisiado. Fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Semanas atrás el Señor nos hablaba de las capas, ¿recuerda? Y decía: hay unos que traen una capa de colores, pero otros traen una capa de mendigo. Y aunque ya salimos de Egipto, traemos todavía esa capa. Bueno, el día de hoy el Señor nos lo está hablando de esta manera y nos está diciendo: vas a salir de esa camilla cuando cambies tu manera de pensar. Ya no pensarás como un lisiado. ¿Cómo piensa un lisiado, hermano? Sí quiero, pero no puedo.
Vamos a ver a Jesús. Sí quiero ir a verlo, pero no puedo. Él te puede sanar, no puedo. Porque hay una circunstancia que lo limita. Hermano, quiero que entienda que allá afuera, en algún momento nosotros estuvimos así, pero allá afuera hay alguien que quiere, pero no puede. ¿Dónde está su fe del cristiano? ¿Dónde está su fe para ir y cargarlo y llevarlo al lugar donde va a haber bendición, al lugar donde va a haber sanidad, al lugar donde hay trabajo, al lugar donde hay provisión? ¿Dónde están los cristianos que van y cargan al lisiado, al necesitado? Es lo que estoy tratando de decirle. Y a veces esos cristianos no dan fruto. ¿Sabe por qué? Porque pasan años y aún seguimos en la camilla. Aún seguimos lisiados. ¿Me estoy explicando? Este lisiado no podía llegar solo. Tenía una necesidad, pero había una limitante. Estaba inválido. No podía llegar por sus propios medios. Llegaron sus 4 amigos, demostrando su fe. Cuando llegaron al gentío, vieron que no podían y se subieron al techo. Qué tremendo, hermano. O sea, es una tremenda fe. Y Jesús habla de eso. Y dice la palabra de Dios que Él vio la fe de ellos. Diga conmigo, algún día salieron de esa camilla. Llegó un día en que ellos estuvieron necesitados, pero ellos salieron, hermano, de esa camilla. Se convirtieron ahora en el ayudador, no en el ayudado, en el ayudador. La Biblia no dice quiénes son, si eran discípulos, si eran, no menciona nada de ellos, solamente dice que eran 4 personas, 4 hombres. Pero algo que resalta de ellos y que Jesús vio fue su fe. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, eran creyentes. No se vuelven a mencionar nunca más en la Biblia, porque tal vez para eso nacieron nada más, para salir en ese pasaje de la Biblia y que lo estemos recordando por miles de años. La fe de los 4 hombres que cargaron al lisiado, que cargaron al paralítico, tal vez nada más para eso nacieron. Pero quiero que entienda que la fe de ellos funcionó porque creyeron, porque sus convicciones eran fuertes, porque dejaban que la fe les moviera y los llevara a Jesús. Y esa fe sigue siendo la misma el día de hoy. Jesús no ha caducado, el evangelio no ha caducado, no es algo retrógrada, no es algo de la historia, no es algo de solamente letras, es algo real. La fe es un recurso divino, es un recurso del cielo que nos lleva a obtener, a dar resultados, a producir frutos. Dile al que tienes a tu lado, ¿dónde está tu fe? Estos hombres, por ese lente que usaban de la fe, vieron la necesidad de su amigo y ellos dijeron, hay una solución para él, y la solución se llama Jesús. Su fe era tan grande en Jesús que cuando ellos llegaron y vieron, imagínense, ellos se preguntaron y dijeron, ¿qué podemos hacer por él? Oye, pues aquí está Jesús, vamos a llevarlo. Lo cargaron. ¿Cuánto? No, la Biblia no dice cuánto tiempo lo cargaron, pero algo que sí sé, hermano, que cuando tú cargas a alguien, escuche esto, cuando tú cargas a alguien, con el paso del tiempo se empieza a hacer pesada esa carga. Si estás cargando a alguien espiritualmente, tema de consejería, llega un momento, hermano, en el que la persona no crece, no avanza, no quiere, y el consejero empieza a sentir el peso. Y dice, híjole, ¿y ahora cómo le hago con él? En algún tiempo, hace algunos meses, o ya yo creo ya como un año, estuve atendiendo a una persona que tenía esquizofrenia. Qué difícil es atender a esa gente, hermano. ¿Y sabe qué? Me sorprendía porque el varón luchaba. ¿Sí sabe qué es la esquizofrenia? Tal vez algo, sí, pastor, pues así estoy yo. Ah, bueno, entonces sí sabe. La esquizofrenia, en pocas palabras, es un tormento de Satanás, porque estás todo el tiempo escuchando voces, viendo cosas que no existen en la realidad natural, solamente en la espiritual. Es un tormento de Satanás. Los lunáticos, dice la palabra de Dios, que eran endemoniados. Entonces esta persona, por todo lo que hizo, que sí hizo muchas cosas, resulta que la persona
estaba esquizofrénica y estaba recibiendo el tormento del diablo, pero él estaba luchando en contra de eso. Y él decía, pastor, es que ya me enfadé, ya me cansé. Decía, él le llamaba, creo que le decía potestad. A él le mencionaba de una manera, no recuerdo cómo lo mencionaba. Decía, todo el tiempo me está hablando, día y noche, pastor, día y noche. Y ahí está uno, hermano, orando por él. De repente se manifestaba y ahí está uno ministrándole, y ahí está uno orando, y ahí está uno orando. Con el paso del tiempo pesa la carga, pesa la carga. Vi ayer a un pastor que también entra, los pastores, y ya le está pesando la carga, hermano. Ya lo vi con sueño. Antes llegaba bien girito, bien ligerito, bien presto, y ahora lo vi así, ahí todo apachurrado, como lloviznando, flaco, trasijado, desvelado, con sueño, con hambre. Diga conmigo, le está pesando. Para eso es la fe, para que no te pese. La Biblia no dice cuánto tiempo cargaron al lisiado, pero sí lo habla bien claro y dice que eran 4 los que lo cargaron. ¿Me estoy explicando? ¿A quién podemos ayudar, hermano? ¿A quién le podemos predicar del evangelio? ¿A quién le podemos dar una semilla económica? ¿A quién le podemos dirigir? ¿A quién le podemos dar un consejo? Que nuestra fe nos saque de ensimismarnos. ¿Sí me estoy explicando? Que la fe crezca en nosotros al grado de que ya no veamos por nosotros, sino veamos por los demás. Eso es madurez. Eso es crecimiento espiritual. ¿Por quién estás orando? No, pastor, yo todavía estoy en la camilla, todavía necesito que oren por mí. Ah, bueno, pues échale ganas. Si estás en la camilla, no es un pecado que estés en la camilla. Ah, gracias, pastor, es que ya me estaba poniendo mal porque ya tengo 20 años. No, entonces sí, si ya tienes 20 años, hermano, ya no tienes que estar en la camilla. Hay personas aquí, dice la palabra de Dios, que debiendo de ser maestros ya. No, hay gente que dice, no me quiten la camilla, no me quiten la camilla, yo no me quiero levantar. Yo estoy a gusto aquí, que oren por mí, que me ayuden, que me carguen, que me traigan, que me lleven. Yo quiero ser el lisiado de Puruándiro. Voltea a ver al que tienes, no le digas nada al que tienes allá a tu lado, nada más voltea a verlo, regálale una sonrisa. ¿Sí, amén? Usted tiene que entender que Dios depositó en usted dones, talentos, virtudes, capacidades que otras personas necesitan. Es necesario que salga de la camilla, es necesario que crezca, es necesario que madure. La obra no la hace un pastor, hermano, la obra no la hace un matrimonio pastoral, la obra no la hace un hombre. La obra la hace la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Todos servimos al mismo cuerpo de diferente manera, dice la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia madura, una iglesia que crezca, una iglesia que produzca, una iglesia que dé frutos, una iglesia que no esté lisiada. Hay personas que necesitan acompañamiento, hermano. Me decía una muchacha, hace ratito me decía, yo no sé de dónde ve, ¿verdad? Pero bueno, me decía, pastor, yo me quiero ir a internar allá con usted. Le digo, no, hija, ¿yo qué culpa tengo? Dice, usted no tiene la culpa, pero tiene mucha paciencia. Y yo dije, ching. Porque es una persona que tenemos años, hermano, años cargando. Ella era una interna, hace años que duró mucho tiempo en el refugio y hace algunos años que salió, y todo este tiempo la hemos cargado en consejo. Y mire, soy nochero. A las 2, 3 de la mañana ahí está mandándome mensajes. Y ahí estoy yo mensajeando, estoy leyendo, estoy mensajeando con ella. Y ya luego al rato veo que no me contesta, digo, ya se quedó dormida, o al rato ya no le contesto, yo pues ya me quedé bien dormido. Pero siempre ha sido así.
Tengo años cargando a esa persona. Y le digo algo de verdad, a veces me canso y a veces me dan ganas de arrancarme los cabellos y decir, ay Señor, ayúdame, ilumínala o elimínala, haz algo, Señor. Pero volvemos a la fe y otra vez vuelven las fuerzas, hermano. Es el tiempo y es la temporada. No todos se cocen en el mismo hervor. Algunos duran más tiempo en la camilla, algunos se levantan más rápido, algunos lo entienden pronto, otros hermanos no quieren estar ahí, luchan por salir de ahí. Pero también hay unos hermanos que yo digo, no hombre, a este ni le acongoja, ni le nada, ni se abochorna, ni le preocupa, ni le urge, ni no, él feliz de la vida ahí en la camilla. Hay un hermano en la iglesia de Morelia y no menciono nombre, pero yo sé que no lo conoce. Pero mire, no hombre, carga una concha. Híjole. Es un hombre atrevido, es un hombre atrevido, me refiero a que a todo mundo le pide, así de buenas a primeras, oye, deberías de darme un ride, no traes espacio ahí en tu cajuela, en tu carro, ahí, sí, nos subas a la cajuela. Mire, yo antes le daba ride, pero cuando vivía mi mamá, él fue muy grosero con mi mamá y dije, no le vuelvo a dar ride. Oye, todavía en vez de que esté agradecido. Y pide y pide y pide. Tengo 16 años en esa iglesia y los 16 años lo he visto arriba de la camilla. Son de las personas que ya tú ves y tú dices, no, este está así en esa condición porque así quiere estar. Él no quiere salir de esa condición. La camilla es algo temporal, no es una cruz, hermano. Dice el Señor Jesús, el que no cargue su cruz y me siga, no, la camilla no es tu cruz. La camilla tarde o temprano se tiene que ir, tienes que crecer, te tienes que rehabilitar, te tienes que levantar. Si alguien te está ayudando, si alguien el día de hoy está viendo por ti, si alguien te está cargando, pues aprovecha lo que te está dando. Si está viviendo problemas, hermano, si está viviendo circunstancias difíciles, pues de verdad, yo sé que a veces no es incoherente tal vez lo que le voy a decir, pero la palabra de Dios dice que nos encontremos en sumo gozo cuando estemos en tribulaciones. Ok, disfrute, disfrute el desierto, disfrute la escasez, disfrute esa temporada. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en el que eso se va a ir y usted va a usar ese pasado, ese testimonio para la gloria de Dios. Pero hay unos que dicen, no, es que yo quiero el testimonio del que estaba lisiado ahí en el estanque de Bethesda. Tengo 38 años en Cristo. No, ese debería decir, tengo 38 años aquí lisiado. ¿Sí está entendiendo? O sea, hay unos que prefieren ese testimonio en vez de decir, no, el Señor me sacó de esta circunstancia. Yo estaba a punto de divorciarme y el Señor restauró mi matrimonio y cambió a mi marido. Y bueno, no, hay otros que dicen, no, yo tengo 38 años lisiado. También esos testimonios se ocupan, hermano, pero uno en un millón, no tantos. ¿Sí me explico? Dile al que tienes allá a tu lado, ¿cuándo vas a salir de la camilla? Este hombre que se encuentra en la camilla todo el tiempo está recibiendo, diga conmigo, es un receptor. El receptor canaliza lo que le dan, económico, la palabra. Bueno, tarde o temprano él se convierte en un instrumento. El receptor se tiene que convertir en un instrumento. No tiene que permanecer ahí en esa parte. La fe del cristiano debe de ser tan fuerte que cuando vea un obstáculo, el obstáculo no lo tiene que detener. Una circunstancia difícil, económicamente hablando, porque se le acabó el gas, porque no tiene dinero, porque no tiene trabajo, porque no sé, tal vez pleitos en la casa, en el hogar, viven como perros y gatos, el marido, la mujer. Estoy hablando de nadie, hermano, no me vea así, yo estoy predicando.
Yo nomás estoy predicando, yo estoy dando ejemplos. Un desierto, una circunstancia complicada. Llega un momento, hermano. Escuche, mira, voltea a ver al que tienes allá a tu lado para que veas la risa de testimonio que da. Yo estoy predicando, no estoy hablando de nadie. Llega un momento en el que ese obstáculo, mira, yo no digo que el obstáculo no lo vas a enfrentar, porque sí, todos enfrentamos obstáculos, pero el obstáculo no tiene la capacidad, entendamos esto, no tiene la capacidad para matar tu fe, no tiene la capacidad para ahogar tu fe, para apagar tu fe. Hay personas que en un obstáculo se van de la iglesia, se van de Cristo, se van de la fe. Dices tú, ¿y qué no era cristiano el hermano? No era cristino, era Cristina Aguilera. Estos 4 hombres, mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el 2:4. Estos 4 hombres encontraron un obstáculo, pero no se detuvieron. Dice la palabra, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, diga conmigo, ese era el obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? La gente. Ellos llegaron y encontraron todo lleno y dijeron, no podemos entrar. Imagínense que se hubiera llamado, no sé, Chencho. Ni modo, Chencho, pues no hay lugar, ya nos ganaron. Pues a ver si alcanzas a escuchar algo desde aquí. No, a alguno de ellos se le ocurrió y dijo, no, por el techo. Vamos a subirlo al techo. Diga conmigo, no hubo obstáculo. La fe no tiene obstáculos, hermano, eso es lo que le quiero decir. Cuando su fe es fuerte, la circunstancia no tiene el poder para apagar la fe. ¿Cuándo es? Cuando la persona vive viviendo consecuencias, viviendo circunstancias difíciles, atorado, lisiado, paralítico, en la circunstancia difícil, cuando su fe es débil. Cuando la persona no quiere fortalecerse, no quiere buscar a Dios, vive la persona por años, por meses en la misma circunstancia, sin crecer, sin madurar, sin avanzar espiritualmente, acomodado en la camilla. ¿Cómo crece un cristiano? A través de la fe. El Hijo de Dios crece a través de la fe, porque la fe busca camino, brinca obstáculos, no se detiene. Estos 4 hombres, la fe los movió para ir y ver la necesidad de su amigo y llevarlo ante Jesús, porque ellos creían que Jesús lo podía sanar. Y cuando llegaron, no se desilusionaron al ver al montón de gente. Dijeron, no, algo tenemos que hacer, vamos por el techo. Imagínense, lo bajan y Jesús cuando voltea y los ve, la palabra de Dios dice, y Jesús viendo la fe de ellos, o sea, ¿qué fue lo que Jesús vio? Que ellos sabían que Jesús podía hacer algo, la fe. O sea, Jesús no vio, ay, estos atrevidos, qué irrespetuosos, estoy predicando. No, Jesús volteó y dijo, qué tremendo estos hombres, mira la fe que tienen. Hijo, tus pecados son perdonados. Y así en un aspecto más puro andirense, yo creo volteó y les dijo, ¿y ustedes qué les importa si digo blasfemias o no? Su fe se tiene que notar, hermano. Si es cristiano, su fe lo tiene que mover, su fe lo tiene que empujar, su fe lo tiene que llevar, su fe lo tiene que ir empujando, avanzando. La fe es la que mueve al cristiano. Hay una alabanza que dice que la fe es la que mueve la mano de Dios. Imagínense, el recurso divino dentro del hombre produce que no haya limitantes, que no haya nada que lo pare, porque la fe que opera en él es mucho más grande que las circunstancias. ¿Por qué la gente se queda atorada en alguna situación? Porque no tiene fe. Jesús les dijo a los discípulos, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Diga conmigo, ¿nos hace falta fe? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense, llegaron hasta la casa y no se pararon ahí. Vieron la multitud y dijeron, vamos al techo.
Bien podían haber dicho, hasta aquí llegamos, ya no hay nada que hacer, igual escucha algo, no sé. Pero su fe era más grande, no los detuvo la circunstancia. ¿Por qué algunos permanecemos en la camilla, hermano? Porque no queremos crecer en la fe. No queremos crecer en la fe. Hermano, ¿cómo se alimenta la fe? ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Cómo usted puede hacer que la fe en usted sea fuerte? ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay gente en este lugar, y se lo digo con mucho respeto, pero también se lo digo confrontando. Hay gente en este lugar que ni por error agarra la palabra de Dios. No lee la Biblia ni siquiera ni por error. En el transcurso de la semana, y la Biblia que conoce es la que yo le predico en este lugar. Entonces, ¿cómo quiere enfrentar los desafíos de la vida si no aumenta la fe, si no crece su fe, si no escucha palabra, si no lee Biblia, si no ora, si no ayuna? Entonces usted no es cristiano, hermano. Somos simpatizantes, somos oyentes, somos cualquier otra cosa, pero no hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios practica las cosas de su Padre. ¿Cómo me doy cuenta que no ha crecido, que sigue lisiado, que sigue en la misma circunstancia? Perdón, ¿cómo me doy cuenta que no tiene fe? Porque sigue lisiado, sigue en la camilla, no avanza, no da frutos. Y tristemente algunos hasta para atrás van. Pero es por falta de fe, no es por falta de conocimiento. Escuche esto, no es por falta de congregación, no es por falta de servicio, no es por falta, no, es por falta de fe. Entienda que lo que Jesús vio en estos hombres fue la fe. Ese es el recurso que abre los cielos, el recurso que abre puertas, el recurso que trae provisión, que hace milagros. La fe es el recurso que el cristiano debe de manifestar allá afuera. No la prosperidad económica, no el bienestar, esos son añadiduras. La fe es lo que caracteriza a los hijos de Dios. Estoy atendiendo un caso, mire, qué tremendo que, híjole, cómo quisiera decírselo, no puedo dar detalles. Pero la persona en un ámbito natural, teniendo maestrías, teniendo todo para estar bien, se consume por dentro porque le hace falta la esencia espiritual. La semilla del reino en esa persona no está. Ganando 10 veces, 20 veces más que cualquiera de nosotros, y está peor que nosotros. Y entonces yo analizo el caso y observo y veo las raíces y digo, se salió del diseño original, perdió la identidad, se salió de la fe. Por eso no puede estar bien, por eso no hay ni un sol que la caliente, por eso no avanza, por eso no crece, por eso está así. ¿Por qué? Porque se salió del diseño original. Hermano, la fe en el cristiano es el fundamento que lo hace ser hijo de Dios. Es por medio de la fe que se hace todo. Es por medio de la fe. Nosotros los cristianos nos debemos de mover en la fe. Pastor, pero es que yo tengo un don bien tremendo. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Moverte en el don para la gloria de Dios es hermoso, pero el don no te va a sostener. El que te sostiene es Dios a través de la fe, no a través del don. Puede estar un ministro de alabanza aquí cantando, hermano, con el don a todo lo que da, y sin fe, aquí nada más actúa. Su realidad es cuando se baja. ¿Sí me expliqué? Necesitamos fe. Diga conmigo, necesito fe. Estos hombres buscaron la manera, le buscaron, hermano, darle la vuelta, evadir, brincar el obstáculo. Pero la fe no tiene límites. Y ellos dijeron, de a como dé lugar, nosotros tenemos que llevar a este hombre a la presencia de Jesús. La fe no tiene límites. Diga conmigo, no tiene límites. Cuando se subieron al techo, estos hombres no dejaron de cargar al paralítico.
Hay algunos de nosotros que traemos gente a los retiros. Y cuando los traemos al retiro casi estamos diciendo, ya cumplí. Órale. Casi así le hacemos. Ya te toca a ti, ya. ¿Sabe qué a veces decimos? Pues es que no quiso. Es que no lo puedo obligar. Es que ya no me recibe las llamadas. Es que, hermano, usted tiene que cargarlos. La exhortación como pastor en los retiros, cuando la gente viene, la exhortación es, hermano, ayúdenos con esas almas. Ayúdenos. Usted es responsable de esas almas también. Ayúdenos. Ayúdenos a pastorearlos, ayúdenos a hablarles del evangelio, ayúdenos a cargarlos. Hay personas que no son de esta ciudad, viven en las comunidades aledañas. Y casi por lo general cuando vienen de un retiro, hermano, empiezan a tener dificultades porque no pueden venir, porque no pueden ir, porque no tienen dinero, porque el marido, porque la esposa, porque los hijos, porque el transporte, porque el camión. Yo digo, ¿quién los carga? ¿Quién los carga? Muchas personas dejan de venir a la iglesia porque no hay quien los cargue. Estos hombres subieron hasta el techo al paralítico y después no le dijeron, Jesús, aquí está uno paralítico, ahí te lo dejo. No, dice, descubrieron el techo y bajaron la camilla, el lecho donde él yacía. Imagínense. Hay algunos que decimos, pues esta es la iglesia, órale, métete. ¿En serio? A veces así somos. ¿Y sabe por qué? Porque hay un tema de apariencia y solamente decimos, pastor, yo traje dos. Yo traje dos al retiro. Sí, ¿en dónde están? No, pues ya se fueron, no quisieron. Pero nunca los cargaste. Tu fe no te daba para más. Tu fe no te daba para sostenerlos, para cargarlos, para darles consejo, para orar por ellos. Y ahí entonces entra el pastor, no tengo fe ni para mí. Pues se comprende. Entonces, pues vamos a hacer una colecta para cargar al hermano. No le vamos a cargar al lisiado, no, lo vamos a cargar al hermano. ¿Sí me expliqué? Tiene que entender que en el cristianismo, hermano, las cosas funcionan así. Muchas veces uno se cae y otro te levanta. A veces uno se desanima y llega otro y te da palabra, te fortalece, te levanta, te motiva, ora por ti. Cuando uno está desanimado, cuando uno no puede caminar, llega alguien y te carga. Mire, yo doy gracias a Dios de verdad por el pastor Nachito, porque él me cargó varios años a mí. Cuando llegaban las desilusiones, cuando llegaban los desánimos, cuando llegaba la desesperación, cuando llegaba el enojo, la ira, la frustración, cuando llegaba la desilusión, porque yo veía a los hermanos que eran unos falsos hermanos. Ahora sí, como dice el pastor Omar, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de aquella. Yo veía que a algunos hermanos, cuando yo iba llegando, yo veía al hermano y decía, no hombre, este tiene una cara de San Anselmo. Hombre, es un pan de Dios. Y después los veías haciendo unas cosas, pues falta de experiencia, falta de conocimiento, de trascendencia en el cristianismo. El chiste de que me desilusionaba, llegaba Nachito, el pastor Nachito llegaba, me hablaba por teléfono, pasaba por mí. No, nada más me decía, papito chulo, ¿dónde andas? Te extrañamos, papito chulo. Ven, dame un abrazo. Dame un abrazo, Pepito. Y me daba un abrazo y me quebraba luego. Me cargó, diga conmigo, lo cargaron. Sí, alguien te cargó, a ti alguien te cargó. Algunos se han acomodado en la camilla y dicen, es que a mí me gusta que me carguen, pastor. Pero no es el propósito de Dios, hermano. No es propósito de Dios que nosotros estemos el día de hoy en la camilla. No, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que pasemos por la camilla. Dile al que tienes a tu lado, tarde o temprano te vas a levantar.
La fe de ese hombre y la fe de sus amigos hizo que ese hombre lisiado caminara. Entonces, el que está en la camilla, a través de la fe, mire, la fe produce que nosotros caminemos. ¿Qué significa eso? Que crezcamos, que maduremos. He atendido casos de personas que tienen años ya en el cristianismo, hermano, y lo digo con mucho respeto, en serio, años en el cristianismo. Es más, tienen muchos más años que yo en el cristianismo. Y los atiendo con niñerías, con cosas bien básicas, con cosas que uno atraviesa en los primeros años del cristianismo. Y deje de eso. Dijera usted, bueno, pues es que es un joven. No, algunos, pues algunos ya no se cosen en el primer hervor. Esa es la verdad. Y yo digo, ¿por qué? Él debería de estarme enseñando a mí. Él debería de estarme dando consejo a mí. Pero ¿cuál fue la circunstancia? Se quedó en la camilla. Entonces la fe, quiero que entienda que la fe es la que va a sacar a la persona de la circunstancia, del problema, de la consecuencia, del desierto. La fe no es otra cosa, es la fe. Diga conmigo, es la fe. A veces creemos que el venir a la iglesia y servir, eso nos justifica delante de Dios. Eso no nos justifica, hermano. El servicio no te justifica delante de Dios. Lo que te justifica delante de Dios es la fe. ¿Sirviendo? Sí, sirviendo. Algunos ni sirven, pero tienen fe. Están siendo justificados delante de Dios por su fe. No es el servicio, no es el don, no es el talento. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Marcos 2:10, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué significa eso? Ese es el fruto, hermano. Que el caminar es el fruto de la fe de sus amigos, el fruto de la fe de él, el fruto de la fe de Jesús. Ese es el fruto. ¿Qué frutos estamos dando el día de hoy a través de la fe? El que llegó cargado salió caminando. Dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que recibir. Jesús no solamente le sanó, hermano, sino además lo hizo salvo. En las primeras etapas de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar, pasaremos por la camilla, pero nos vamos a tener que levantar, vamos a tener que dar nuestros primeros pasos. Va a llegar un momento en el que los que tienen llamado para servirle al Señor en la predicación, va a llegar un momento en el que tal vez Dios así lo decida y yo no pueda venir y de repente le digan, órale Luis, predica. Hermano Víctor, ahora le toca predicar, hoy no va a poder venir el pastor, suelte la palabra. Ni un amén. Diga conmigo, ¿cuánta fe? El que carga al lisiado se hace responsable de él. Tarde o temprano esa responsabilidad te llevará a dar tus primeros pasos. Y esos primeros pasos aumentarán más tu fe. Pero hay gente que no quiere enfrentar eso, hermano. Mire, cuando yo llegué al cristianismo, yo me di cuenta que este es el mejor deporte en el que se siente la mayor adrenalina. Siempre me gustó los deportes de adrenalina y siempre por eso hice lo que hice, porque me gustaba andar sintiendo la adrenalina todo el tiempo. Pero cuando llego al cristianismo, no, hombre, el Señor te pone unos calambrotes. Y fue más sencillo para mí decirle a mi mente, este caminar así va a ser. Mejor acostúmbrate. No le conviene el que tiene llamado y que tiene que dar los primeros pasos, no le conviene estarse escondiendo toda la vida detrás de la nuca del que está delante de usted.
Hermano, se buscan predicadores. Y usted tiene llamado y usted sabe que le están hablando a usted. Hermano, necesitamos a alguien que vaya a orar por un enfermo. ¿Sabe cómo ha sido mi desarrollo en la fe? Nada más el pastor Omar de repente te habla y te dice: hijo, ayúdame a ministrar un funeral. Ve y ora por unas personas, hijo, que están mal allá espiritualmente. Indaga la situación y él no pregunta cómo andas. El pastor me dice: Pepito, cuando ando de buenas, cuando me porto bien. Él no me dice: Pepito, ¿cómo andas? No. Me dice: hijo, apóyame. ¿Crees que me puedas apoyar? Fíjate que ahí hay un endemoniado, necesitamos liberarlo. Yo ando acá en Argentina, ando en cualquier otro lado. Échame la mano, por favor. Y no puedo, pastor, estoy en la camilla. ¿Está entendiendo? Esos son los calambres, los primeros pasos a los que la fe te va a llevar. Pero hay personas que no quieren dar esos primeros pasos. Y yo entendí que el cristianismo es estar caminando todo el tiempo sobre la fe. La fe te hace caminar. El cristianismo es todo el tiempo estar manifestando lo sobrenatural, la fe. Mire, la fe te lleva en un camino donde siempre, siempre vas a tener que depender de Dios. Hay personas que no quieren caminar en la fe porque quieren tener las cosas seguras. La fe, hermano, el Señor Jesús les dijo: no lleven nada, no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven 2 túnicas, no lleven nada. A donde vayan les van a ofrecer de comer, y si no nos ofrecen, pues ayuno. Pero la persona no quiere dar los primeros pasos porque quiere todo seguro. Entonces el que llegó lisiado, el que llegó en la camilla, tarde o temprano se levantó a través del recurso de la fe. Diga conmigo: la fe es en Jesús. Ese es un punto muy importante, y ahí yo pudiera desarrollar muchas cosas más, hermano. ¿En quién debe de estar puesta nuestra fe? En Jesús. El lisiado se levantó porque creyó que Jesús era el Salvador, era el sanador. Los amigos lo llevaron porque creyeron que Jesús le podía sanar. ¿En quién debe de estar puesta su fe? Diga conmigo: en Cristo Jesús. Hoy en día viene el Señor con este mensaje y le dice: toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Dile al que tienes ahí a tu lado: ya sal de esa camilla. Toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Tus primeros pasos ya. Tus primeros pasos en la fe. No podemos seguir siendo lisiados, hermano. No podemos seguir en la camilla. No, ya tenemos que dar los pasos a la fe. Ya tenemos que caminar. Hay personas en este lugar que deben de ser ya maestros. Maestros de la palabra. Tienen que ya estar predicando, aunque sea en una clase. Tienen que estar liderando un ministerio y siguen todavía lisiados, todavía en la camilla. El Señor le está diciendo el día de hoy: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No puedes seguir lisiado. Algunos están lisiados porque quieren, porque les gusta, porque se acomodaron, no porque Cristo no los pueda sanar. Tiene que venir a alguien para empujarlo, tiene que venir a alguien para zarandearlo, para sacudirlo. Vea los frutos. Yo le decía a esta persona que yo atendía: vea los frutos. La licenciatura, la maestría, y vea los frutos. Es que se perdió del propósito, se perdió del diseño original, se perdió de la fe. El recurso es la fe, es a través de la fe. ¿Cómo harás volver a los hijos rebeldes que están perdidos en las drogas? A través de la fe. ¿Cómo harás volver al marido que anda extraviado en otras cosas? Hermano, yo veo el estilo de vida de aquí de Puro Ándiro. Ahora que ya vivo aquí, yo veo el estilo de vida, porque vengo de Morelia y veo lo que ofrece Puro Ándiro, y yo digo: ¿con qué tan poco se conforma la iglesia? Le voy a poner un ejemplo. Somos cristianos, ¿no?
Sí, levanten la mano los que somos cristianos. Ya ni la quiere levantar, pero ahí le va de todas maneras. Somos cristianos y aquí estamos. ¿Sí o no? Pero si hay una fiesta en el templo de la Cuevita, vamos a la fiesta. Hola. Si hay fiesta en la plaza, viene Julián Álvarez o quien venga, allá estoy. Si hay un jaripeo, si hay gallos, si hay toros, allá estoy. Y también estoy en la iglesia. ¿Con qué tampoco te conformas, hermano? Se lo digo como pastor, ¿con qué tampoco se conforma? Si conociera, mire, dice la palabra de Dios, si conocieras el don de Dios, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera agua y nunca más volverías a tener sed. ¿Qué tengo que hacer yo en los gallos, en el jaripeo, en los toros, en la fiesta, Ama todavía el mundo, hermano. El que hace eso es porque no ha sido redimido y todavía ama el mundo. Lo que le voy a decir es fuerte. Si aún no, eso está en su corazón y aún no ha sido redimido, aún no ha sido, hermano, entonces dele con todo. Déjese de tibiezas, dele con todo al mundo, al jaripeo, dele con todo allá al mundo. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano, dándole con todo, se va a arrepentir, se va a dar de topes en la cabeza, le va a doler y va a regresar, pero ya convencido. O allá se va a quedar. Pero tibio, hermano, ni aquí ni allá. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué estamos manifestando en la fe? Por eso a veces la gente no recibe la palabra cuando le quieres compartir, cuando lo quieres invitar a algún lado, a algún retiro, a algún congreso, a algún aniversario, algo. Por eso la gente no viene. ¿Sabe por qué? Porque ve tu proceder, ve tu estilo de vida, ve tu fe. A veces la gente hasta está mejor que nosotros. Vente para que estés así chido como yo. Dice, no, gracias. No, así como estoy, yo estoy bien. Tenemos que salir de la camilla al camino de la fe. Todos llegamos en la camilla, hermano, todos. Pero tarde o temprano tenemos que ir al camino de la fe. Somos cristianos, es algo natural, es algo obvio, es algo que tenemos que vivir. De la camilla al camino de la fe. Mire, algunos por no querer hacer este cambio han vivido consecuencias durante muchos años y prefieren usar otras estrategias, otros métodos, van y buscan ayuda en otros lugares, pero no funciona, la situación no cambia, los frutos no se notan, no se dan. ¿Por qué? Porque es a través de la fe. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ahí andamos en todos esos caminos y no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque es a través de la fe. Ayer le decía a una muchacha, le decía, ya hija, pónganse las pilas, los está persiguiendo la muerte a ustedes, traen un espíritu fuerte de muerte que los quiere destruir a ti, a tu hermana, a tus hijos, a todos, pero fuerte. Le dije, ¿hasta cuándo van a entender que es este camino el que deben de caminar? Ningún otro, ya, decídanse. Uno como pastor ve las señales bien claras, hermano, bien claras en las personas. Y por más que les dices y les dices, no, es que no los puedo obligar, yo solamente le puedo decir, pero la gente no lo entiende. Alguien en algún momento de mi vida me tuvo que haber cargado, hermano. Necesité que alguien me ayudara, necesité que alguien me cargara. Llegó un momento en el que escogí poder caminar y empecé a caminar, empecé a dar pasos. Es parte del cristianismo. El Señor transforma nuestras vidas, nos pone en el camino para que andemos en la fe. Ya es tiempo, dile al que tienes allá a tu lado, ya es tiempo. Caminando hemos aprendido a permanecer. Tenemos que caminar en la fe.
Y tarde o temprano usted tiene que cargar a otros. Tarde o temprano en algún área, en algún aspecto, cargue a alguien económicamente, cargue a alguien en oración. Mire, las mamás, levante la mano las que son mamás aquí. Las mamás todo el tiempo están cargando a sus hijos. Aunque el hijo sea un rebelde de primera y le tenga enfadada y lo que sea, tarde o temprano se puede hartar y le puede decir, ya no soy tu madre, ya no me busques, lo que sea, pero no lo suelta, lo está cargando toda la vida. La madre va a cargar a los hijos toda la vida. Así debemos de ser en el cristianismo. Nosotros debemos de estar cargando todo el tiempo a alguien, porque para eso fuimos rescatados, levantados, para eso fuimos redimidos, para eso fuimos salvos. ¿Para qué? Para ser útiles a la obra de Dios, no para quedarnos sentados ahí, lisiados en la camilla. Tenemos que ir y hacer la obra, tenemos que ir por los necesitados, tenemos que hacer discípulos. Hay gente en este lugar que tiene testimonio, que tiene palabra, que tiene dones, que tiene llamado para ir y hacer discípulos. Agarra tu lecho, levántate y vete a tu casa. ¿Sí, amén? El Señor nos hace discípulos y después te dice, ve y haz discípulos. De discípulo, el plan de Dios es de discípulo a discipulador. Tarde o temprano vas a ser un instrumento de bendición para alguien, pero necesitas dar los pasos de la fe. Dios no nos levantó solamente para bendecirnos, prosperarnos, para que estemos tranquilos, para que estemos bien, para que no nos falte nada. No, Dios nos levantó para levantar a los demás. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos reconcilió, nos presentó a Jesús. Y ya una vez que conocimos a Jesús nos dijo, ahora ayúdame, ve y reconcilia a todos los que están perdidos. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Dile al que tienes a tu lado, tú eres reconciliador. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense qué tremendo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que no se les olvide para qué Cristo los alcanzó. Ustedes ya fueron reconciliados con Él y ahora tienen el ministerio de la reconciliación. Entonces, ustedes son un instrumento poderoso para restaurar gente, para levantar gente, para ser discípulos. ¿Por qué? Porque a través de ustedes es como si Cristo estuviera clamando. Entonces, si nosotros nos mantenemos en la misma condición y no queremos crecer, hermanos, siempre habrá a dónde crecer. Siempre habrá algo que hacer. Pero el que se quiere quedar en el lugar, entonces siempre estará en las mismas circunstancias o peores. Entienda esto, yo escribía esto. ¿Qué es lo que Dios hace por mí? Primero, yo estaba lejos, apartado. Cristo me acercó. Estaba perdido. Cristo me encontró. Estaba herido. Cristo me restauró. Cristo me sanó. Lo mismo que Dios hizo con el paralítico, que Jesús hizo con el paralítico, lo ha hecho con todos nosotros. Todos nosotros tenemos el día de hoy un testimonio poderoso de cómo el Señor nos habló, nos rescató, nos redimió, nos salvó. Hay un testimonio ahí que le puede servir a alguien más.
Hay un don, hay un talento que alguien más está esperando que tú le hables, que tú le digas. Ese hombre, mire, el pastor Nachito, yo no sé cómo Dios lo usa en el amor, pues, a él. Yo no soy muy amoroso. Pero nomás me acercaba con él, hermano. Siempre tenía un abrazo, hasta la fecha. Nos vemos en la iglesia y ya está. Papito chulo. Y ya me abraza. Hay algo que tú haces, hay algo que tú tienes que los demás lo necesitan. Ese hombre con un abrazo me quebraba. Tú eres un milagro de Dios, Pepito, eres un milagro de Dios. Y empezaba a decirme cosas, hermano, y ya me tenía chille. Ya últimamente ya le saco la vuelta y digo, no, ya no quiero chillar. Pero con un abrazo, diga conmigo, un abrazo. Dios solamente quiere reconciliarse con nosotros, hermano. A veces nosotros somos los que no queremos. Solamente deje que Dios entre, que haga la obra. Reconcíliese con Dios. Hay un llamado. Entienda, somos una iglesia nosotros de avance, de conquista. Nosotros no vinimos a entretener a nadie. Usted es un siervo de Dios. Si usted está aquí, usted es un siervo, usted es una sierva de Dios que tiene dones y talentos para la obra de Cristo. Es necesario salir de la condición de la camilla ya. Es necesario empezar a dar pasos. Es necesario empezar a ser discípulo. Es necesario empezar a crear discípulos. Imagínense. Termino con esto. Jesús decía, era una oración llena de dolor, pero también era una oración pues puedo decirle que tal vez de reclamo. Decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿hasta cuándo, Jerusalén? Que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a los polluelos? O sea, vea la oración de Jesús. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Que el mismo Dios, el Hijo de Dios en la tierra, hubo muchas cosas que Él no pudo hacer. ¿Y sabe en dónde radican las cosas que Jesús no pudo hacer? En la necedad de los hombres. Usted ve en la Biblia que las cosas que Dios no pudo hacer con su pueblo fue por la necedad de los hombres. Los sacó de una manera poderosa de la tierra de Egipto, pero no los pudo introducir en la tierra prometida porque eran rebeldes, eran necios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Tiene signo de admiración. ¿Qué significa eso? Que tal vez Jesús estaba llorando, tal vez Jesús estaba gritando, hermano, eso. Entonces, entienda nada más en dónde está parado usted. ¿En qué tipo de iglesia, qué tipo de visión hay en esta casa? No somos mejor que nadie, simple y sencillamente mi sentido común y mi razón como pastor me dice, la gente que tengo yo aquí, que estoy pastoreando, es gente de avance, son siervos, son siervas. Está en la camilla, ok, no es pecado estar en la camilla. Bueno, si tiene mucho tiempo, sí, ya póngase las pilas. Pero yo digo, ok, vamos a darle chance, vamos a darle tiempo, que salga de la camilla, que empiece a dar sus primeros pasos. Pero entonces, así como decía Jesús, ¿hasta cuándo? Dile al que tienes allá a tu lado, ¿hasta cuándo? Hermano, usted y yo somos el resultado de la oración, del producto, del amor. Somos el resultado de la intercesión de muchas personas que tal vez no conocimos, incluyendo las oraciones de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos. Somos el día de hoy el resultado de ellos. Estuvimos en la camilla algún tiempo.
Hay gente que necesita de tus oraciones, que necesita de tus dones, que necesita que tú empieces a caminar en la fe, que empieces a demostrar la fe con lo que haces, para que otros salgan de la camilla. ¿Me estoy explicando? Esta es una visión, hermano, de avance, de crecimiento, de conquista. Se necesita gente de guerra. Y usted está aquí porque es esa gente. Usted está aquí porque Dios lo trajo, Dios lo escogió, usted es esa gente. Yo estaba en una primera fila en un centro de rehabilitación hace 24 años. No conocía nada de Dios. Y entraba un hombre. Siempre que ese hombre entraba como 2 o 3 veces por semana. Y siempre que entraba, siempre ya me tenía enfadado. Siempre me decía, tú le vas a servir al Señor. Y él no me conocía, me decía, tú le vas a servir al Señor, tú vas a usar la espada, vas a ser un siervo de Dios, tú tienes un llamado para ser pastor. Ya me tenía enfadado. Pero ese hombre veía lo que yo no podía entender, lo que yo no sabía, ese hombre lo veía. Y tal vez el día de hoy usted está en esa primera fila. Y entonces ahora como hombre de Dios vengo yo y le digo, agarra tu lecho, levántate y vete a tu casa. Tienes que servirle al Señor. No importa la circunstancia, no importa el problema, agarra tu lecho, levántate y vete a tu casa. Aquí se queda la camilla, hermano. El que estaba lisiado se va a ir caminando el día de hoy. En el nombre de Jesús, el que estaba lisiado, el que estaba paralítico, el que tenía una circunstancia que le impedía caminar en los caminos del Señor, el día de hoy se va a levantar en el nombre de Jesús, va a salir caminando de este lugar. Ya es tiempo. Iglesia de Amor y Restauración Puruándiro, ya es tiempo de que se levante a servir al Señor. Cancelamos el día de hoy todo defecto espiritual que le haya impedido caminar y seguir las pisadas del Maestro. Cancelamos el día de hoy toda enfermedad, todo obstáculo que el día de hoy trae usted en su genética espiritual. Se cancela en el nombre de Jesús. Declaramos que se levantan de esa camilla. Le estoy hablando como siervo de Dios. Se levanta de esa camilla en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús el día de hoy yo suelto la palabra, Señor, que tú me has dado. Declaro, Señor, que se siembra esta palabra, Señor, en sus corazones. Se queda guardada, Señor. Sacude, zarandea los espíritus, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que el día de hoy esta palabra se impregna, Señor, en sus corazones. Todo lisiado el día de hoy se levanta de esa camilla en el nombre de Jesús. Todo lisiado el día de hoy termina el día de hoy, Señor, tú haces el milagro, se termina esa camilla para ellos. Se levantan, Señor. Se levantan en el nombre de Jesús. Se levantan en el nombre de Jesús. Toman su lecho, se levantan, empiezan a caminar, se van a sus casas. Se cancela el día de hoy, Señor, todo obstáculo espiritual que había en su genética. Se cancela, se desautoriza. Declaramos que no tiene parte ni suerte el enemigo en esta generación, en estas familias. Diga conmigo ahí en su lugar, con sus ojos cerrados, levante su mano, diga conmigo: Señor Jesús, yo recibo tu palabra, la recibo en mi corazón y declaro que el llamado que yo tengo, yo lo voy a tomar. Me voy a levantar y voy a caminar en los caminos de la fe. Señor Jesús, perdóname si he sido tibio y no he querido caminar. El día de hoy me levanto, recibo tu exhortación, recibo tu llamado, recibo tu palabra y declaro que yo y los míos te serviremos todos los días de mi vida. Inhale y exhale ahí en su lugar.
Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor. Te doy gracias por la palabra, Señor. Gracias, Padre, por poner un carbón encendido en mis labios, Señor, y exhortar, hablar, Señor, incomodar en el aspecto espiritual, Señor, el día de hoy, Padre. Gracias, bendice a tus hijos, llévalos con bien, Señor. Que vayan seguros a casa, Señor, llévalos con bien en el nombre de Jesús. Ten misericordia de ellos, Padre, y ayúdales a caminar, Señor. Ayúdales, que se levanten en el nombre de Jesús, Señor. Yo los bendigo como pastor, Señor. Declaro, Padre, que el enemigo no tiene parte ni suerte, Señor. Cancelamos toda obra de las tinieblas en ellos, Señor. Todo trabajo de brujos, de hechiceros, de brujas, videntes. Se cancela en el nombre de Jesús. Toda ligadura de alma en ellos, Señor, que no los deja reaccionar. Todo aletargamiento espiritual se cancela en el nombre de Jesús. Se rompen las ligaduras de alma, se rompen las cuerdas que los habían tenido atados. Toda camilla se quebranta, se rompe en el nombre de Jesús. Declaramos que esta generación se levanta a servir al Rey. Declaramos que se levanta, Señor, una generación esforzada, valiente. Hombres de guerra, mujeres de guerra en el nombre de Jesús. Declaramos vida sobre esta generación, Señor. Declaramos libertad para predicar tu palabra, libertad para el evangelio. Declaramos, Señor, que tú eres el que tienes la última palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Llévalos con bien, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo los acompañe en todo lugar y en todo tiempo, Señor. Te lo pedimos. Te lo rogamos, Señor. Haz tu obra, termina la obra de amor que tú has comenzado en esta generación, Señor, en el nombre de Jesús. Tú has soltado la palabra, has soltado la tierra, Señor. Padre, el día de hoy soltamos a tus hijos. Se sueltan sus grilletes, se pudren los yugos, Señor. Declaramos que ellos, Padre, te servirán en el nombre de Jesús. Ellos se levantarán, te servirán en el nombre de Jesús. Cancelamos el día de hoy, Señor, todo espíritu que los tenía lisiados, aletargados, oprimidos. Se cancela, Señor. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Hacemos el llamado, Señor, para que se levanten tus siervos. Declaramos, Señor, que a través de tu sangre ellos se levantan en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque tú siempre nos hablas, Señor. No has quitado el dedo del renglón y hasta el día de hoy, Señor, tú sigues fiel en nosotros. Gracias, bendito Padre. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Si alguno de tus hijos, Señor, ofrenda, diezma, bendícele, multiplícale. Dale a manos llenas, Señor. Si alguno de ellos, Señor, tiene alguna necesidad física, Señor, sánale. Si alguno de ellos el día de hoy está pasando una circunstancia, un desierto, Señor, una tribulación, Padre, ayúdales, fortaléceles, levántales en el nombre de Jesús, Señor. Haz tu obra, Dios. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. Que tu Espíritu Santo les acompañe y que sean luz, Señor, en todo lugar y en todo tiempo, Padre. Dales fortaleza, Señor, y aviva la fe en sus corazones para que ahora ellos sean, Señor, los que carguen al lisiado, Padre. Te lo pedimos para que tú, Señor, hagas tu obra y aumentes la fe de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti la gloria, Señor, y a ti la honra, porque tú eres bueno y siempre eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte